Hola a todos, mi nombre es Aire Giselle Pineda Linares, soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar y en el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre los métodos de enseñanza. ¿Qué es un método de enseñanza? Un método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia unos determinados objetivos. Estos tienen una clasificación, la cual vamos a aprender en unos momentos. Primera clasificación. Clasificación de métodos de enseñanza según su forma de razonamiento. En esta clasificación encontramos tres tipos: método inductivo, método deductivo y método comparativo. El método inductivo es aquel en donde se le presenta al estudiante una serie de premisas o afirmaciones que le permitan llegar a una conclusión general, pues en sí del tema. Por ejemplo, cuando nosotros podemos estudiar las plantas, un ejemplo, si abordamos el tema de los cactus para ver sus características, tomamos por ejemplo 3 tipos de cactus, los comenzamos a analizar, hacemos cortes, observamos en el microscopio. Al finalizar la actividad, los alumnos podrán determinar que todos los cactus contienen espinas y en su observación en el microscopio tienen grandes vacuolas de almacenamiento de agua. En el método deductivo, el tema es abordado de lo general hasta lo más específico. Por ejemplo, cuando nosotros damos una clase a nuestros estudiantes y le hacemos saber que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y como actividad le asignamos a hacer el ciclo de vida, por ejemplo, de un ave. Él enseguida va a relacionar esa conclusión general de que todos los seres vivos nacen, crecen, reproducen y mueren, y por ende en su actividad va a desarrollar el ave cuando sale del huevo, cuando va creciendo en tamaño, su formación en las plumas, cuando pone más huevitos, se reproduce y cuando finalmente muere. De lo general va a acceder a lo particular si hablamos de hacer el ciclo de vida, por ejemplo, de un ave, como dije anteriormente, o de una planta, de un pez. Por esa conclusión general puede hacer actividades específicas que competen el tema. En el método comparativo, los datos particulares permiten que se realicen comparaciones que nos llevan a conclusiones por semejanza. Por ejemplo, en los casos que se han hecho en el campo de la psicología, que estudian el comportamiento humano, lo han hecho en animales y sus conclusiones o la comparación con la conducta humana ha permitido llegar a conclusiones de razonamiento o de conducta entre estos dos seres vivos. Ahora, en la segunda clasificación la vamos a realizar en cuanto a la coordinación de la materia. En este aspecto tenemos dos tipos: el método lógico y el método psicológico. El método lógico es aquel que sigue un orden específico de antecedentes consecuentes. Va de lo menos complejo a lo más complejo. Por ejemplo, si queremos estudiar las etapas de avance de un estudiante que practica violín, como es la primera fase, los conocimientos que adquiere, las habilidades; lo segundo, cómo mejora, cómo ya puede tocar melodías; lo tercero, cuando ya es habilidoso y puede tocar melodías difíciles. En el método psicológico, ya sería según la necesidad que se presente o que tenga el profesor o el estudiante. En este caso podríamos partir de cuál es el proceso que ha sido más difícil en el aprendizaje de tocar violín para un estudiante. Aquí ya no sería tanto seguir un orden en las etapas, sino cuál de ellas les resultó más complicado. Por ejemplo, en este caso sería primero la segunda fase, seguida de la primera y pues por último la última fase. En este caso vemos que no se sigue un orden en sí, sino que se atiende según la necesidad. En cuanto a la concretización de la enseñanza, hay dos tipos de clasificación. Tenemos el método simbólico y el método intuitivo. En el método simbólico, todo el acto de enseñanza se realiza a través de la palabra. Por ejemplo, un dictado.
En el método intuitivo es más experimental, en donde se le da al alumno las indicaciones para que experimente con su objeto de estudio, sea realizando mediciones, dibujando. Aquí el alumno toma un papel más activo en su aprendizaje. En cuanto a la sistematización de la materia, existen 3 tipos de métodos: el método rígido, el método semirrígido y el método ocasional. El método rígido es aquel que no permite la flexibilidad, sino que el desarrollo de la clase se hace sin espontaneidad, siguiendo simplemente parámetros que no permiten a los estudiantes en sí desenvolverse en la clase, sino ser seres receptivos simplemente de lo que indica el maestro. El método semirrígido, ya hay una flexibilidad que permite condicionar el ambiente de clase para que haya una mejor adaptación o un mejor entendimiento de lo que se va a desarrollar en el aula. Por ejemplo, las actividades realizadas en los laboratorios es algo que está fuera del salón de clase, pero permite una espontaneidad, permite una mayor interacción, una mayor participación. Y en el método ocasional se vale de la motivación que hay en los momentos o en las condiciones del medio, lo que permiten, por ejemplo, en las salidas de campo, que hay una interacción con la naturaleza, por ejemplo, si son temas que tienen que ver con el medio ambiente, con las plantas, etc. Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. Pues en este caso hay 2 tipos, el método pasivo y el método activo. El método pasivo es donde el estudiante no tiene en sí un papel protagónico, sino más bien el docente. El estudiante simplemente es receptor de todo lo que el docente le imparte o le enseña. Por ejemplo, lo que sucede cuando son dictados, cuando son preguntas que tienen que aprender de forma memorística, lecciones magistrales, etc. En los métodos activos, el estudiante tiene un desenvolvimiento más espontáneo en la clase, su participación se considera como algo de valor y él es autor o constructor de su propio aprendizaje. En cuanto a la globalización de los conocimientos, existen 3 tipos de métodos: el método globalizado, el método no globalizado o de especialización y el método de concentración. El método globalizado es que según la necesidad que presente la enseñanza, se vale de otras disciplinas para lograr un correcto desenvolvimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en el tema de los ciclos biogeoquímicos, no solamente es un tema que compete a lo ambiental o a lo biológico, pues también se desarrolla una parte química importante para que éste se lleve a cabo. Entonces se vale de estas 3 disciplinas, lo que es el ambiente, cómo éste contribuye al ambiente, biológico, cómo éste se desarrolla en el factor suelo o con ayuda de factores bióticos como son los animales o las plantas, y la parte química, que es cómo se dan las reacciones que transforman ese elemento para que se lleve a cabo ese ciclo biogeoquímico. En el método especializado de concentración, los temas se dan completamente aislados en sí la asignatura, es decir, no tiene roce con otras disciplinas, sino que se enfoca en sí en el tema de estudio de la asignatura. Por ejemplo, en los temas de físico-química, en reacciones químicas, no tiene relación, digamos, por ejemplo, con la ética, con sociales o con biología, siempre y cuando sean simplemente reacciones químicas que no toquen ningún tema de otras disciplinas. Sería algo totalmente especializado en los contenidos de esa materia. Y el método de concentración es cuando decidimos tomar parte de otras disciplinas por un periodo de tiempo para complementar los saberes de la temática que estamos aprendiendo. Por ejemplo, voy a tomar otra vez el de los ciclos biogeoquímicos. Si queremos entender, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, me voy y tomo parte de la disciplina de la química para entender cómo se da el proceso de reacción. Y hasta que mis estudiantes no entiendan bien cómo se dan esas reacciones, cómo se da esa transformación, no procedo explicando el ciclo
biogeoquímico o culminando en sí la temática del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Método en cuanto a la relación profesor-alumno. En esta parte hay 3 tipos de métodos. Está el método individual, el método recíproco y el método colectivo. El método individual es cuando la educación o la formación va destinada a un solo alumno. Por ejemplo, cuando son maestros particulares o cuando como docentes tenemos que dar asesorías a estudiantes, entonces lo hacemos de una forma individual. Está el método recíproco cuando formamos a estudiantes para que ellos ayuden a sus condiscípulos, a sus compañeros. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene más facilidad en un tema, el docente pues le explica un poco más a fondo, y si algún compañero de este estudiante presenta alguna dificultad, el estudiante puede orientarlo. El docente le da ese poder al estudiante también para que él lo oriente o le ayude. Y por último, el método colectivo es cuando hay un docente para muchos alumnos o para un grupo de alumnos. Es lo que se ve en los colegios y en las escuelas. Y por último, vamos a hablar del método tradicional y el método constructivista. En el método tradicionalista, el docente es considerado como un alfarero que va a moldear al alumno. Este es un método que se caracteriza por ser muy rígido y poco dinámico. Se basa en la formación del carácter. En sí, las enseñanzas se dan de forma verbalística, en donde el alumno es simplemente receptor de todo lo que el docente le dice o escribe en su tablero. Aparte de esto, también el aprendizaje se caracteriza por ser memorístico. Algunos de los exponentes de este tipo de método fue Comenio, Ignacio de Loyola, de Güell, que fueron personas que hicieron sus aportes con respecto a este tipo de método. Por último, tenemos el método constructivista, que se diferencia mucho del anterior mencionado tradicionalista. El método constructivista se caracteriza porque aquí el protagonista es el alumno. El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno. El maestro es el guía que le brinda o le da a sus estudiantes todas las herramientas que son necesarias para que estos sean autores de su propio aprendizaje o constructores de su propio conocimiento. Autores que apoyaron este método fueron Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel. Otra característica es que enfatizaban mucho lo que era el aprendizaje significativo. Tenían muy en cuenta lo que ya los alumnos tenían en sus estructuras mentales, lo que ya ellos sabían de la cotidianidad o que habían aprendido en tiempos anteriores, para integrar en sus estructuras mentales nuevos conocimientos, es decir, para enseñarles temáticas que se relacionaran con lo que ellos ya tenían en sus estructuras mentales, para que de este modo tuvieran un significado lo que ya ellos habían aprendido con lo que estaban aprendiendo. De este modo podrían obtener un aprendizaje significativo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que todo lo que se ha expuesto sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias.